Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Y ahora estamos aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Esta semana vamos a ver lo que significa vivir creyendo en la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que mientras esperamos su retorno, trabajaremos activamente en el servicio a los necesitados y no estaremos filosofando pasivamente acerca de asuntos teóricos. Si te quedas en nuestra sintonía, en los próximos minutos vas a recibir herramientas que van a empoderarte para poder dar una clase de escuela sabática que tiene como base y fundamento la edificación del carácter de tus alumnos. ¿Ya sabes de qué tratará la lección del próximo trimestre? Pues el doctor Giri Moscala nos introducirá en la época de Esdras y Nehemías. En las próximas semanas voy a dejarte un video de lo que son mis impresiones después de leer todo el folleto y el libro auxiliar que el mismo autor escribió como comentario de la lección. Si por alguna razón, cuando llegue el momento de estudiar la primera lección, no te ha llegado el folleto de Escuela Sabática, nosotros vamos a estar dejando esa semana un archivo en PDF que puedes bajar mediante un enlace que estará en la descripción de este programa, con, en primer lugar, el folleto para que lo leas tú y lo compartas con tu clase, y en segunda instancia también el material auxiliar para los maestros. ¿Listo para tomar las herramientas y comenzar a edificar el carácter del pueblo de Dios? Pues entonces, comencemos. La primera de 4 secciones en las que dividiremos nuestro repaso de la lección tiene un tinte introductorio. Se llama Motiva y consta de 3 minutos en los cuales nosotros vamos a predisponer la mente de nuestros alumnos para el aprendizaje. ¿Cómo se hace? Es en realidad muy sencillo, mostrándoles en una frase por qué es importante esta lección para ellos. Allá en la página 130 vas a encontrar en la reseña y en los objetivos del maestro ayudas que te pueden servir para poder crear esta sección. Yo de mi parte diría algo como lo siguiente. ¿Cómo debe vivir alguien que se está preparando para la segunda venida de Cristo? Sin duda debe estar atento a las señales y predicar el mensaje de los 3 ángeles. Sin embargo, Dios espera que hagamos algo más para la gloria de su nombre, y en esta lección vamos a ver de qué se trata. Diciendo esto, podemos pasar al siguiente segmento porque la mente de ellos ya está lista para recibir lo que nosotros queremos dejar para la edificación de su carácter. El segundo segmento en el que dividiremos el repaso de la lección se llama Explora, y te recomiendo que no uses más de 15 minutos para dejar en la mente de los alumnos claros los 3 puntos más importantes de la lección. ¿Cómo nosotros podemos escoger esos 3 puntos? Ayúdate del comentario que va de la página 130 a la página 133, pero principalmente ve tú, desde tu óptica como maestro conocedor de tus alumnos, qué cosas de lo que se estudió esta semana son las más útiles para la edificación del carácter de ellos. Estos son los 3 puntos que yo te recomiendo. El primero y más importante de los 3 puntos que he escogido para explorar la lección de esta semana lo he denominado el discurso profético. Está registrado por Mateo en los capítulos 24 y 25 del Evangelio que lleva su nombre. Surge como la respuesta del Señor a la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor contesta con 3 tipos de señales. La primera es la señal repetitiva, los engaños. La segunda, la señal degenerativa, la degradación de muchos aspectos del mundo, tanto en lo social, lo económico, lo político, en el aspecto físico de este planeta y de los astros. Y en tercer lugar, Él da la señal definitiva, que es la predicación mundial del Evangelio. El discurso toma una dirección interesante, ya que deja de lado las señales y se enfoca en cómo deben vivir las personas que esperan la segunda venida. En primera instancia, se les dice que deben estar preparados para ella. A eso se le llama velar, y consiste en no dejar
que las bases de su fe sean minadas o socavadas, es decir, debilitadas. Y en segunda instancia, que debemos ser siervos fieles y prudentes a la hora de realizar la misión que el Señor nos encomendó. Luego, como parte del mismo sermón que comenzó en Mateo 24, el capítulo 25 nos muestra las ilustraciones que nos permiten ver de manera clara lo que Él ha venido enseñando en cuanto a cómo viven los que esperan la segunda venida del Señor. Estas tres ilustraciones son, en primer lugar, la parábola de las 10 vírgenes. Ella nos muestra cómo es que nos podemos curar del adormecimiento, de los peligros de dormirnos espiritualmente. Y para esto se nos enfatiza el aceite extra, que no es otra cosa que la relación diaria que debemos tener con el Espíritu Santo. Esto explica lo que significa estar preparados para la venida del Señor. La siguiente ilustración de cómo deben vivir los que esperan la segunda venida del Señor tiene que ver con la parábola de los talentos. Allí la enseñanza principal es que los siervos del Señor deben ser altamente productivos en alcanzar aquello que a su amo más le interesa. Esto explica qué es ser un siervo fiel y prudente. Pero la última ilustración de cómo viven los que esperan el advenimiento es la parábola de las ovejas y los cabritos. Allí se muestra la diferencia radical entre el siervo fiel y prudente y el siervo malo y negligente. Invita a un miembro de tu clase, por favor, para que lea Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, y luego pregunta, ¿qué es lo que deben estar haciendo los que esperan la segunda venida del Señor y cuál es la razón por la que lo deben hacer? Permite que tu clase participe, porque sin duda de allí surgirán comentarios altamente edificantes. De ser necesario, resalta que el Señor espera que aquellos que estamos aguardando su segunda venida trabajemos activamente por los necesitados. ¿Y cuál debe ser la razón? Pues sencillo, que lo queremos atender a Él en la persona de sus hermanos más pequeños. Hablemos ahora del segundo aspecto a destacar, que tiene que ver con nuestra esperanza en la resurrección. Muchos podríamos caer en el siguiente razonamiento. ¿Para qué ponernos a atender a los necesitados si de todas formas este mundo se va a acabar y ellos van a morir? Sería mejor enfocarnos en predicarles el Evangelio para que se arrepientan y puedan tener acceso a la vida eterna. Sin embargo, difícilmente podríamos nosotros llevar a la reflexión en el mundo venidero a individuos que tienen necesidades en este. Sería mejor que nos preocupáramos sinceramente por ellos, y cuando ellos se pregunten por las razones que tenemos, entonces ahí podamos presentarles los intereses y los planes que Dios tiene para ellos. Ahora, por favor, pido a un miembro de tu clase para que lea 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, y pídeles que expliquen el argumento de Pablo. Muy seguramente ellos van a decir que lo que Pablo tiene en mente con estas palabras es que si la resurrección no existe, entonces nuestra fe no tiene sentido. Pero como la resurrección sí existe porque Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana, sino que es sólida. ¿Y en qué consiste una fe firme? Pues sencillamente, no tanto en teorizar el Evangelio, sino en llevarlo a la práctica. ¿Y qué mejor manera de llevar a la práctica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que haciendo lo mismo que Él hizo, interesándose en ayudar a los necesitados a solucionar sus problemas temporales para después llevarlos a la solución de sus problemas eternos? Toquemos ahora el punto final, la esperanza que genera en nosotros nuestra concepción del juicio. De más está decir que dentro del cristianismo somos los únicos que sostenemos que una fase del juicio se ejecuta previa al advenimiento.
es decir, el juicio investigador. Por otro lado, quiero hacerte una recomendación muy especial. Habla del juicio de manera positiva, ya que muchos de nosotros están temerosos de este tema. Lee ahora para todos Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 y pregunta: si Dios va a hacer un juicio sobre toda cosa encubierta, ¿a quienes su dictamen resulta ser una esperanza? Permite que la clase participe y si lo ves necesario, recalca lo siguiente. Hay muchas personas para quienes el pecado, Satanás y seres humanos malvados han hecho injusticias con ellos y para ellos la hora del juicio es el momento en que el tribunal divino les hace justicia. Y ahora te invito para que durante 10 minutos trates de hablar poco y lograr que tu clase participe mucho. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues utilizando la estrategia que la sección Aplica nos presenta. ¿En qué consiste? Sencillo, en hacer una pregunta que genere un escenario hipotético a la que tu clase deba solucionar. Ya sabes que para esta sección te puedes ayudar con las preguntas de aplicación que aparecen en la lección del viernes y en la aplicación a la vida del folleto de maestros. Aquí te dejo algunas preguntas que yo haría y que te pueden servir como ejemplo. Número 1. ¿Cuál es el peligro de interpretar mal la parábola de las ovejas y los cabritos? La segunda pregunta es esta. Si supieras que vas a morir dentro de un año y en ese lapso tienes la posibilidad de ayudarle a muchas personas, ¿cómo crees que te ayudaría a enfocarte la esperanza que tienes en la resurrección? Y finalmente, ¿cómo le explicarías a un condenado por un crimen que hay esperanza para él en el juicio que Dios está haciendo? Terminamos la lección con la sección Crea, en la que en 2 minutos le das una tarea a la clase. El objetivo es que ellos puedan llevar a la vida real lo que han aprendido hasta ahora teóricamente. Yo les dejaría la siguiente asignación. Diles que conversen con una persona que haya perdido un ser querido y la consuelen con la esperanza de la resurrección. La lección culmina con la conclusión y nos gusta que sea sencilla y elegante. Diles algo como esto: quien espera el advenimiento vive sirviendo fervorosamente. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos ser de ayuda para que edifiques esa parte del cuerpo de Cristo que te corresponde. Recuerda nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.